Hola, buenas tardes. Eh, Soy Gabriel Germán, el entrenador en jefe de ajedrez de la UNAM. Hoy nos encuentra conmigo la profesora Street, pero con todo gusto estaré yo presentándoles el tema de esta semana, que va a ser el ataque al flanco de dama. Entonces, ¿qué consiste el ataque del flanco de dama? Pues como su nombre lo indica, vamos a atacar el lado donde se encuentran las damas. Típicamente el tablero lo podemos dividir de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, podríamos dividirlo de esta manera. Toda esta zona donde hay flechas verdes sería el flanco de rey y la zona donde están las flechas amarillas sería el flanco de dama, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos sobre ataques de flanco, típicamente dividimos el tablero en tres partes. Entonces, el flanco de rey serían las columnas F, G y H, el centro sería E y D, y el flanco de dama serían las columnas C, B y A. Entonces, el ataque más común, el primero que aprendemos, posiblemente es al ataque al flanco de rey, donde suele estar enrocado, ¿no? Eh, a ver rápidamente algún ejemplo que se me ocurrió. Podría ser, por ejemplo, como esta partida conocida de Greco, de Joaquino Greco, en donde las negras se enrocan corto, precipitadamente. Greco había puesto esta pequeña trampa, lo cual le permite ya realizar un ataque al flanco de rey y la partida continúa más o menos de esta forma. Aquí ya tenía un mate en dos, pero Greco lo hizo en más pasos y mate, ¿no? Entonces este es como un típico ataque hacia el flanco de rey y como pueden observar, hubo un sacrificio de pieza y eso es muy común en el flanco de rey. Ahora, ¿qué atacamos en el flanco de damas y allí no suelen estar los reyes? De hecho, un ataque al flanco de dama típicamente se refiere cuando los reyes no se encuentran en ese flanco, sino sería un ataque igual hacia al rey o un ataque de enroques opuestos. Entonces, en el flanco de dama tenemos pues varios ataques posibles. Uno de los típicos es, por ejemplo, el ataque de minorías. ¿Qué es un ataque de minorías? Bueno, aquí otro ejemplo podría ser en la siciliana, por ejemplo, la siciliana abierta. Típicamente puede haber un ataque de minorías. ¿Cuáles serían las minorías? Serían estos dos peones contra estos tres peones blancos, ¿no? ¿Por qué se podría hacer un ataque si tenemos menos peones? Ah, pues porque eso implica que hay una columna semiabierta a favor de las negras y habría presión sobre estas casillas y sobre el peón de C. Si, por ejemplo, este peón se moviera a C3, entonces a lo mejor sería atacado por el peón de B. Si se intercambian, entonces el ataque se trasladaría sobre el peón de B2 y si se intercambia por este, finalmente solamente quedaría este peón de A solito, ¿no? Que pudiera ser una debilidad dependiendo de la posición. Otro ataque en el flanco de dama es cuando tenemos mayoría de peones en el flanco de dama. A ver qué ejemplo se me ocurre rápidamente. Podría ser, por ejemplo, en el ataque Panov. No me sé muy bien la teoría, entonces eh, a lo mejor no es súper teórica la línea que voy a decir, pero digamos que algo como esto, C5 y después de alfil E7, no sé, digamos alfil. Las negras tendrían
una ventaja teórica por tener eh, mayoría de peones en el flanco de dama, ¿no? Ahora, alguien podrá preguntar, bueno, ¿y esto por qué no es un ataque de minorías? ¿Cómo sé que es un ataque de mayoría de peones en el flanco de dama y no uno de minorías? Bueno, la diferencia crucial es que el peón mayoritario de las blancas, en este caso el peón de C, ya rebasó la estructura de peones de la sección adyacente, es decir, el centro, ¿no? Entonces, este peón ya fue rebasado por el de C5 y por lo tanto ya se trata de un ataque de mayoría en el flanco de dama, en donde teóricamente es ventajoso para el que la tiene, o sea, en este caso, las blancas. Entonces, esos serían los ataques más típicos del ataque en el flanco de dama, aunque bien puede ser simplemente un objetivo específico en el flanco de dama, entre otros, como veremos en el segundo ejemplo. Eh, Ahora, algo importante es que a un ataque de flanco, no importa si es ataque en el flanco de rey o ataque en el flanco de dama, normalmente la respuesta más adecuada en contra de ello es hacer un rompimiento en el centro, ¿no? O sea, hacer un contrajuego en el centro. Por lo tanto, si se desea lograr un ataque en el flanco de dama, eh, pues es necesario tener suficiente control en el centro para evitar golpes, contra juego del oponente. Ahora, ¿qué ventajas tiene un ataque en el flanco de dama sobre el ataque en el flanco de rey? Si no está ni siquiera el rey ahí presente. Bueno, es un ataque típicamente de menor riesgo porque no suele ser necesario un sacrificio, como si lo es muchas veces en un ataque al flanco de rey, en donde se sacrifica material, un peón, una pieza o más, para poder abrir líneas contra él, para poder abrir la defensa que protege al rey e incluso puede ser que hasta el cambio de damas favorece a ese ataque. ¿Por qué? Porque evita el contrajuego en el centro o peor en el otro flanco, ¿no? En el flanco de rey. Entonces, un ataque en el flanco de dama puede ser bastante tortuoso, bastante tormentoso, porque suele ser muchas veces más lento, si bien los ejemplos que les traigo no lo son tanto. Bueno, el primer ejemplo que les quiero mostrar es una partida que se jugó entre José Raúl Capablanca. Para quienes no lo sepan, es el tercer campeón del mundo, ¿sí? El único campeón del mundo de Hispanoamérica, eh, cubano, uno de los jugadores más talentosos de la historia. De hecho, cuando se entrevistó a jugadores, entre ellos Carlsen, se trataba de que dijeran quién era el jugador que resaltaba más en determinada característica. Por ejemplo, quién era el más estudioso, ¿no? Quién era el más agresivo, quién era, etcétera, ¿no? Y en la selección del más talentoso, Carlsen dijo Capablanca. Y Capablanca suele ser una de las principales selecciones para principales candidatos o bien elecciones como el jugador más talentoso de la historia, ¿no? Otros podría ser Murphy o el mismo Carlsen, ¿no? El actual mejor jugador del mundo. Entonces, bueno, Capablanca básicamente aprendió el juego viendo a sus padres y, pues bueno, un gran virtuoso del juego. Entonces, en este partido contra Rudolf Spielmann, jugado en Nueva York en 1927, Capablanca es blanca si juega peón de dama de 5 caballo F3 y muy pronto después de un orden un tanto peculiar, un orden peculiar de jugadas, se está transponiendo básicamente a lo que es el gambito de dama, ¿no? Eh, entonces, alfil B4. Y con este cambio ya hay una definición interesante que es
esta estructura de peones que pueden indicar o pueden crear una estructura tipo Carlsbad. Ahora, típicamente la estructura Carlsbad es con los peones A7, B7, C6, D5, o bien lo contrario con las blancas con A2, B2, C3, D4. Y como alguien pudo haber observado, se puede haber un ataque de minorías en donde estos dos atacan a estos tres peones, aprovechando esta columna abierta, entre otros factores, ¿no? Y eso, pues bueno, va a ser una de las cosas que nos va a dar la pauta, ¿no? O sea, no podemos decidir realmente em, qué flanco atacar, si el flanco de rey o el flanco de dama. Digo, podemos tratar de planearlo de antemano, pero a lo que me refiero es que el ataque lo dicta la posición, ¿no? Lo dicta la posición, no podemos simplemente decir, voy a atacar el flanco de rey si tenemos características que más bien nos indican que debemos de atacar el flanco de dama o bien una de tantas otras estrategias posibles. Ahora, en este partido, Capablanca atacan el flanco de dama, como es esperado por el tema de hoy. Vamos a ver cómo lo logra. Entonces, dama 4, pasando de una vez la pieza hacia ese flanco. Como ataca el alfil, este se intercambia. Y C5, entonces, este es una de las jugadas típicas que las negras realizan en aperturas de peón de dama, es decir, con estos dos peones, o bien principalmente con el peón de las blancas, y es una jugada normalmente indispensable para no dejarle total control al centro sobre las blancas. Bueno, las blancas continúan su desarrollo, alfil de 3, C4, y esto ya es una imprecisión. Esta es una jugada que es muy frecuente ver en jugadores de menor nivel. Por supuesto, Rudolf Spielmann no era un jugador de bajo nivel, pertenecía a uno de los jugadores de élite de la época. Sin embargo, pues a veces es factible esta jugada, pero en este momento parece que no. Si recordarán, hace unos momentos les comentaba que la mejor forma de contrarrestar un ataque de flanco, ya sea en el de dama o en el de rey, es mediante contrajuego en el centro. Y al haber eliminado la tensión en la posición, va a ser difícil crear un contrajuego, ¿no? O sea, ya no existe esta captura, por ejemplo, C por D4. Entonces, probablemente Spielman jugó C4 debido a que no identificó que iba a haber un ataque en el flanco de dama, si bien hay elementos para pensar que sí lo puede haber. Por ejemplo, la columna B semiabierta poniendo presión en B7, así como eh, la ubicación de la dama en ese sector, ¿no? Entonces, alfil C2. Dama E7 apuntando al rey, por eso mejor se va. A6 con la intención de jugar B5 y atacar a la dama, pero viene torre F1. Torre F1 es una jugada interesante. eh, Aunque tengamos un ataque en cierto sector o tengamos una estrategia en general, eso no significa necesariamente que tengamos que apresurarnos a realizarla. Podemos hacer jugadas de preparación. Y en este caso, lo que amenaza Capablanca, si bien va a ser relativamente fácil de parar y solamente es una forma para desubicar tal vez a las piezas del contrario y a la vez hacer alguna jugada útil con sus propias piezas. Eh, la idea es jugar E4 y si lo lograsen, bueno, pues esta torre quedaría muy poderosa atacando a la dama y en una columna abierta. ¿Cómo es posible eso si
hay dos piezas, tres piezas, perdón, atacando este punto y solamente dos, perdón, error de ratón. Bueno, de que una en realidad no lo está defendiendo debido a la clavada de parte del alfil. Entonces, es comprensible el dama E6 que juega Spielman para salirse de esta clavada y tener control pleno de E4. Pero ahora Capablanca revela sus planes, sus intenciones, como dicen ajedrecísticamente muy frecuente y va a jugar A4 muy pronto. Bueno, primero caballo E4. Ujú. Pero si observan, ahora ya no hay contrajuego en el centro. El centro ha quedado estable, no hay mayor rompimientos, al menos no inmediatos, y esto le va a permitir a las blancas hacer un rompimiento en el flanco de dama y, y van a observar lo rápido que puede acabar un juego mediante un ataque en el flanco de dama bien ejecutado. Bueno, dama de 5 y aquí viene una jugada. Les mencionaba hace un momento que en el ataque al flanco de dama no suelen ser necesarios los sacrificios de pieza, más eso no significa que no los haya. Y aquí viene un sacrificio de pieza muy interesante de parte del ex campeón del mundo y, y pareciera que tendría que defender a su alfil, pero Capablanca no pierde tiempo debido a que juzgó bien que tendría más que suficiente compensación a cambio de este alfil. Veamos cómo. A captura alfil por B5 y después del aparente error dando la pieza, sigue alfil E4 tomando un segundo peón y como está atacada la torre no pueden recapturar. Bueno, antes de hecho no podían por la clavada, tienen que reaccionar quitando a la torre, lo hacen mediante torre B8, pero ahora aquí se revela claramente la idea de tomar con peón amenazando A7 y finalmente A8, promocionando a dama, recuperando y de hecho obteniendo una gran ventaja material. Ahora, algo muy importante a notar es que con esta captura están permitiendo el intercambio de damas. Sin embargo, como lo mencionado, en los ataques de flanco de dama no suele ser necesaria mantener las damas, por lo cual Capablanca no tiene ningún temor a cambiar las damas y de hecho puede representar un tiempo de ganancia. Spielman, de hecho, evita el cambio de damas porque ve que no le es favorable y ya está todo listo para, casi todo listo para empujar el peón hasta la coronación. Alfil H3, poniendo presión sobre el enroque de las blancas. Sin embargo, no es una amenaza importante debido a que el alfil en E4 está cuidando el mate en el punto G2, ¿verdad? Donde convergen todas las piezas. Entonces, la pieza que estorba en este momento para que promocione es el caballo. Ahora, el problema es que el caballo está defendido por la torre, entonces sumamente lógica la jugada de Capablanca, que era algo que se decía mucho de él, de la aparente sencillez con la que jugaba el ajedrez, ¿no? Muchas veces no hay jugadas increíblemente espectaculares o inesperadas, pero una difícil sencillez, ¿no? Donde, o aparente sencillez. Entonces, intercambia simplemente las torres, el caballo ya no tiene protección, por lo tanto difícilmente va a poder seguir protegiendo a el punto A8 de la coronación. Entonces, desesperadamente, Spielman busca contrajuego mediante F5 y las blancas pues sí tienen que reaccionar debido no tanto al temor de que pierdan el alfil, sino lo que conlleva, ya que este alfil, recuerden que estaba protegiendo del mate. Entonces, alfil F3, F4, sigue esperando el mate, pero después de por F4
las las negras se rinden, ya que si, por ejemplo, toman con dama, pues simplemente el intercambio de damas les favorece ampliamente, ya que eliminan la pieza y ya no hay defensa alguna en contra de la promoción. Igualmente, si toman con torre, entonces pueden tomar y eliminando este alfil amenazando mate no sirve debido a dama A8 y que podría seguir. Claro, torre aquí y dama por C4 seguido de mate, ¿verdad? Entonces, una excelente partida. Si la quieren eh, eh, ver más adelante, les repito, la partida es José Raúl Capablanca contra Rudolf Spielmann, Nueva York, 1927. Una excelente partida o simplemente vean el video nuevamente. Bueno, vamos con nuestro segundo ejemplo. Esta partida fue jugada entre Jay Bonin, un jugador que no conocía, contra Sofía Polgar. Sofía Polgar, pues bueno, es la hermana media de, no, ¿cómo decirlo? Es la segunda hermana, ¿no? O sea, es el sándwich de las tres hermanas Polgar. Es la que menos destacó de las tres. Eh, Sin embargo, ella tiene logros muy sobresalientes, incluyendo uno que fue considerado casi insólito, que se le llama comúnmente el saqueo de Roma, que es uno de los mayores performances de cualquier jugador en la historia del ajedrez, en donde ella solo con 14 años de edad gana un torneo con fuertes grandes maestros obteniendo 7,5 puntos de 8, una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, eh, pues muy sobresaliente, eh, de que haya sido la menos sobresaliente de las hermanas, bueno, que se debe a que como ella misma aceptó que estudiaba menos, pero sobre todo a la calidad del juego de sus hermanas, que ambas llegaron a ser grandes maestros. Y la hermana menor, pues es la mejor jugadora sin duda de la historia, ¿no? Judith Polgar. Pero, ok, aquí vamos a ver a Sofía Polgar, que produjo muy buenas partidas y esta es una de ellas. Escogí esta partida porque esta es una defensa de parte de las negras que permite frecuentemente el ataque en el flanco de dama eh, planteándolo desde la apertura. Y no solamente es una defensa cualquiera, sino que es un gambito. Para quienes saben, un gambito es una apertura o defensa en donde el jugador que lo plantea eh, ofrece material a cambio de algún tipo de compensación, ya sea posicional o dinámica, ¿no? La entrega más frecuente, por supuesto, es de un peón, aunque bien pudiera ser una pieza o alguna otra cuestión. En este caso, el gambito Bencos ofrece un peón, cosa que acepta Jay Bonin, y es un gambito muy singular en el sentido que el cambio de damas frecuentemente le beneficia al jugador que tiene un peón de menos. Porque normalmente en un gambito, si hemos dado material, pues no queremos estar cambiando piezas y por supuesto, aún menos la pieza más importante que es la dama, ¿no? Pero en este caso, como se está planteando un ataque en el flanco de dama, como ya lo hemos comentado, muchas veces eso puede favorecer, ya que el jugador contrario tendrá menos contrajuego en el centro o en el flanco de rey. Entonces, vamos a ver cómo siguió la apertura. Esta jugada a lo mejor les parece extraña, a mí ciertamente me pareció extraña la primera vez que la vi.
pero solía ser la línea principal, creo que ya no lo es, creo que ya hay otras opciones, pero es interesante, o sea, las blancas sí pierden el enroque, pero no es realmente muy preocupante debido a que se van a enrocar de manera artificial. Ni al rey de las blancas, al menos de momento, está bastante seguro y tienen la ventaja de un peón. Sin embargo, a cambio de ese peón, las negras, como van a poder observar, acumulan pues, todas sus piezas, aunque todas sus piezas sobre el flanco de dama, e incluso este alfil que se encuentra en el flanco de rey, pues realmente su operación es en el flanco de dama, ¿no? Entonces, aquí vemos la enorme presión que están ejerciendo las negras sobre estos dos peones en particular y realmente no es tarea fácil de parte de las blancas sostenerlo. Por ejemplo, yo no juego peón de dama, pero a veces para probar nuevas aperturas lo he llegado a jugar y cuando me juegan el Benko, pues realmente sufro muchísimo con el peón de dama porque no tengo muy claro cómo defender o cómo contraatacar o qué hacer contra toda esta presión. Entonces, bueno, vamos a ver cómo siguió esto. Es 5. Esto no debería a estas alturas causarles sorpresa porque las negras tienen claramente un ataque en el flanco de dama. Las blancas necesitan buscar contrajuego, principalmente en el centro. De ahí que estén buscando este rompimiento de por, caballo por, y ya obtienen un poco de contrajuego. Eh, en principio, estratégicamente está muy bien lo que intentaron las blancas aunque parece que la ejecución, o sea, ya la cuestión concreta no es lo óptimo y las negras ya logran igualar el juego, pero en fin, eso sería para un análisis más profundo de la posición. En fin, dama por, las negras ya entran en la posición de las blancas, blancas no reculan, dicen, ah, bueno, tú amenazas el caballo, yo también tomo un peón y amenazo el tuyo, uno por otro, ¿no? Entonces toman caballo, y aquí vemos la invasión y finalmente va a ocurrir una cuestión que les prometí en la introducción que les iba a mencionar entre la gran diversidad de objetivos que pueda haber en un ataque de flanco de dama. Habíamos mencionado mayoría de peones, flanco de dama, ataque de minorías, buscar un objetivo en específico, pero también puede existir la posibilidad, como a continuación vamos a ver, que un ataque en el flanco de dama no necesariamente tiene que quedar en el flanco de dama y a veces se convierte en un ataque en el flanco de rey. Aquí la posición hasta donde pude observar, pude analizar esta pareja, pero ese es un descuido importante de las blancas que sobreestimaron su posición, sintieron que su rey estaba suficientemente seguro y demás, y vieron, tengo un peón pasado, lo empujo, eso va a atar alguna de las torres de las negras y se sintieron, yo creo que con ventaja, pero aquí viene la jugada que omitieron y es torre a 3. Y casi de la nada, y es un poquito difícil ver estas jugadas, además por la psicología del contexto, cuál es el contexto que han estado presionando al flanco de dama y de repente ahora el ataque pasa al flanco de rey, ¿no? Además de que es un poquito difícil visualizar los movimientos horizontales a nuestra mente. Los movimientos más fáciles de ver es, según un libro llamado Las jugadas invisibles del ajedrez, son las jugadas hacia adelante, ¿no? Posiblemente es porque caminamos hacia adelante, vemos las cosas de frente, ¿no? Después ya más difícil es ver las cosas hacia atrás. Sin embargo, eso todavía es un poquito más fácil porque es lo contrario hacia adelante
pero es un poco más fácil ver hacia atrás que hacia los lados. Son menos las cosas que hacemos lateralmente. Entonces, posiblemente eso pudiera explicar de cómo hayan omitido esto y las blancas caen muy rápidamente. Por supuesto, no pueden hacer de 7 ya que inmediatamente van a recibir mate. No pueden tomar F por G3 debido a la clavada ejercida por esta torre de B2. Entonces, necesitan protegerlo. Las blancas intentaron con G4, pero hay una excelente combinación que Susan, perdón, no es Susan, Sofía, ve muy bien y es torre por F2. Susan es la hermana mayor, gran maestro y una gran promotora del ajedrez actualmente. Torre por F2, rey por F2, y a lo mejor sí habían visto este sacrificio, pero esperaban algo como dama B2 y se podrían cubrir. Y si toman la torre, pues claramente hay contrajuego con torre C8 o dama E8. Pero lo que no se esperaban fue esta jugada fina de las negras. Primero dama F6 y solamente que ahora que se tapan con dama F4, dama F3, observen que no es posible, dama F4, ahora sí dama B2 y no hay forma de cubrir en E2. Esto significa que ahora el rey tendrá que ir abajo y capturan la torre con tiempo. Por lo tanto, después de torre F6, las blancas se rindieron. Entonces hemos observado varios de los temas más importantes, ya sea explícitamente o implícitamente. Eh, Mayoría de peones en el flanco de dama, ataque de minorías, ataque hacia un objetivo específico con esta partida, los peones A2 y B2, e incluso eh, la la transformación de un ataque en un sector sobre otro sector, ¿no? Una mutación ahí en el ataque, como en esta partida. En fin, espero les haya parecido interesante el tema. Si tienen dudas, con gusto estaré un rato en la página de Ajedrez UNAM y les puedo responder en caso de que hayan tenido alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. En fin, un gusto haber estado con ustedes una vez más. Ya nos veremos en la próxima y la semana estarán presentando un tema que seguramente será de su interés. Muy bien, hasta luego. Gracias.